Esta asamblea le da un mensaje al país de que estamos del lado de las familias ecuatorianas. Lo que lamentamos es la ausencia del informe del Centro de Inteligencia Estratégico, que si hubo aquí la construcción de una teoría de golpe de Estado, no hubo el sustento desde el sector oficial para poder incluir este tema en el informe. De acuerdo a lo que determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el proceso termina prácticamente en este momento con el archivo. Sin embargo, la Comisión de Fiscalización tiene que remitir este informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional, pero ya no iría al Pleno de la Asamblea, puesto que está archivado y así lo determina la ley. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Holzner. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes el resumen de la información de esta semana. Les recuerdo, como cada domingo, que nos puede seguir a través de la señal en Quito, ahora también en Guayas, Manabí y Azuay, también por internet tvl.asambleanacional.gov.es y escucharnos por la radio de la Asamblea Nacional en todo el Ecuador. De inmediato iniciamos con la información. Asamblea en pleno. Con 83 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó esta semana el proyecto de ley de simplificación y progresividad tributaria. Ahora la propuesta está bajo el análisis del Ejecutivo para su sanción o veto. 83 votos afirmativos, 8 negativos, 0 blancos, 37 abstenciones. Fueron necesarios 83 votos para que el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara el proyecto de ley de simplificación tributaria. 23 legisladores tomaron la palabra. Previamente, el ponente de la iniciativa, el asambleísta Daniel Mendoza, expuso los aspectos de la propuesta, que busca recaudar alrededor de 620 millones de dólares. Esta asamblea le da un mensaje al país de que estamos del lado de las familias ecuatorianas. Entre los aspectos que incluye el texto, se grava con el 12% del IVA al consumo de plataformas digitales, como televisión por internet, movilidad y música. Se determina la reducción del 10% del impuesto a la renta para los contribuyentes afectados por el paro nacional. Se incluyen a los habitantes de las provincias de Cañar y Carchi. ¿Cómo no apoyar el IVA cero para las tiras reactivas para medir la glucosa? Mi provincia es absolutamente agrícola y ganadera. Establece la remisión del 100% de intereses, multas y recargos derivados de créditos educativos y becas. Perdona los intereses y recargos para los sectores agrícola, pecuario y pesquero que hayan contratado créditos con la Corporación Financiera Nacional y Banecuador. Se han incluido también beneficios para las electrolineras, un IVA cero al servicio de carga de automóviles eléctricos. Y se fija la transferencia de forma directa de las asignaciones a la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, SOLCA, a través de cuentas especiales del Banco Central. Como hecho anecdótico, mientras se discutía el proyecto de ley, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, celebró la aprobación del documento. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Con 95 votos a favor, la Asamblea aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Empresas Públicas, que modifica el artículo 47 relativo al control y auditorías. La normativa establece que la Contraloría realice el control externo a través de empresas especializadas. Con 95 votos, el Pleno de la Asamblea dio paso a las reformas a la Ley de Empresas Públicas. El ponente Esteban Albornoz destacó los beneficios de la normativa. Añadió las observaciones que fueron remitidas desde la Contraloría General del Estado. Sin perjuicio de las auditorías externas que pueda efectuar la Contraloría General del Estado. Se publique que también exista la obligatoriedad de que las firmas calificadas por la Contraloría General del Estado sean publicadas en la página web de la Contraloría para que sea mucho más eficiente las empresas públicas. La lucha contra la corrupción fue un eje destacado por el legislador Guillermo Celi. Lamentó que la información de las empresas públicas sobre los estados financieros no se auditen. Reveló que en la actualidad solo son el 25%. Estas son las leyes que necesita el país para poner un coto, un freno a estas empresas públicas. Se crearon 21 empresas públicas, muchas de ellas con mucha tela de duda.
Hay que exigir que las empresas públicas cumplan con la ley. Es su obligación tener balances auditados, indicó Fernando Callejas, representante de la provincia de Tungurahua. Cumplan con su obligación moral y legal con los ecuatorianos y tengan balances auditados. El Estado no rinde cuentas, enfatizó el legislador Cesarrón. Indicó que hay que fijarse en muchas de las empresas públicas que ni siquiera cuentan con estados financieros. Nadie va a venir a invertir ni administrar una empresa que no tiene un estado financiero. En el debate también se habló sobre el estado de situación. Patricio Donoso puso en discusión los activos de las empresas públicas. No tenemos la menor idea de los activos de esas empresas. Activos regados por toda la geografía nacional. Durante la discusión también se abordaron otros aspectos como las ventajas de fomentar el desarrollo integral del Estado, satisfaciendo las necesidades de los habitantes. Me gusta bastante el aspecto de los objetivos, que justamente hacia eso debemos ir. De su lado, el asambleísta Fausto Terán indicó que estamos lejos aún de competir con lo privado. Precisó que es necesario evaluar cómo se maneja internamente el sistema auditor. ¿Con qué datos va a ser la auditoría externa? Si aparte de la empresa mismo, todos los funcionarios, los servidores públicos no cumplen su labor. El documento aprobado por el Pleno pasará a manos del Ejecutivo para su sanción favorable o veto total a la normativa, que entre otros aspectos plantea evitar la corrupción, fortalecer la transparencia en el sistema público y generar una cultura permanente de auditorías a los estados financieros de las empresas públicas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Se cumplió el primer debate del proyecto de ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción del plástico de un solo uso en el comercio. La propuesta apunta a una reducción progresiva de este tipo de productos y su reemplazo por otros que sean más amigables con el medio ambiente. La ponencia a cargo del asambleísta Esteban Albornoz arrancó con las cifras sobre el impacto medioambial que provoca el uso de plásticos en el mundo y particularmente en Ecuador. Los daños económicos totales causados por el plástico al ecosistema marino mundial ascienden a la cantidad de 13.000 millones de dólares. La producción de plásticos ha incrementado en un factor de 20 veces en los últimos 50 años, 20 veces. Existe, lamentablemente, un bajo nivel de reciclado, menos del 10% del plástico producido se recicla. De ahí que la discusión se centró en la necesidad de reflexionar en torno a su uso indiscriminado y de un adecuado manejo de desechos. Los legisladores María Mercedes Cuesta y Rubén Bustamante. El uso del plástico, que por un lado nos hace la vida mucho más cómoda, mucho más fácil, no lo podemos negar, pero con un impacto ambiental terrible, constituyéndose en una amenaza grave para los ecosistemas acuáticos y terrestres y sobre todo para la salud de toda la humanidad. No hay que perder de vista que nuestra preocupación real es por nuestros hábitos y por nuestros comportamientos. Asambleístas como Mauricio Proaño plantearon que la gran meta no debe ser el uso de plásticos biodegradables y explicó la razón. En los estudios últimos se habla que una funda biodegradable solo cuando permanece en el ambiente con temperaturas de 50 grados centígrados puede degradarse. Caso contrario, no se degrada. Y que la aplicación de la ley, una vez sea aprobada, debe ir de la mano de campañas de socialización, según propuso el asambleísta Cesarrón. Que tiene que venir desde los niños, desde los jóvenes, desde las casas, desde las familias. Para Liliana Durán, las medidas deben también ir encaminadas hacia la generación de incentivos para quienes le apuesten a un cambio de patrones culturales. Tengan posibilidad de, a través de esos incentivos, hacer prácticas diferentes del manejo de la basura. Luego de 14 intervenciones, el debate fue cerrado y los aportes formulados pasarán bajo análisis de la Comisión de Desarrollo Económico, mesa encargada del trámite de este proyecto. Belkis Sánchez, TVL Noticias. El 9 de junio de cada año se conmemorará en el país el Día del Voto Femenino. Así lo aprobó el Pleno del Parlamento tras acoger la propuesta del asambleísta Gloria Astudillo. Con 107 votos afirmativos, el Pleno resolvió que el 9 de junio de cada año se celebre el Día del Voto Femenino, en honor al legado de Matilde Hidalgo de Procel, resolución presentada por la asambleísta Gloria Astudillo. Considero que hoy es el momento para recordar, agradecer y homenajear
Los legisladores aprobaron con optimismo este proyecto de resolución. Mencionaron la lucha de Matilde Hidalgo de Procel para reconocer los derechos de las mujeres. Verónica Arias dijo que gracias a esta lojana, las mujeres no fueron más espectadoras y se convirtieron en protagonistas. Gracias a la histórica lucha de Matilde Hidalgo, hoy el 40% de este Parlamento somos mujeres. Marcela Guiñaga se unió a este ideal. Dijo que se debe reconocer la memoria histórica de esta mujer feminista, no solo en Ecuador, sino en América Latina. Que hoy rememoremos a Matilde Hidalgo Navarro por sus logros, por sus aciertos, por su lucha incansable. En este contexto, en el 2025, el Ecuador tendrá una mujer en el binomio presidencial, garantizando la paridad. Así lo reconoció Jimena Peña al recordar el proyecto de reformas al Código de la Democracia que aprobó la Asamblea Nacional. Estoy segura que en el futuro también hablarán de cómo este Parlamento sentó un precedente histórico para la región, garantizando la paridad en el binomio presidencial. No solo las mujeres aportaron con este proyecto de resolución. El legislador Jaime Olivo mencionó a las mujeres ecuatorianas íconos de la lucha por la igualdad de derechos. No puedo dejar de mencionar la compañera Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango, Manuelita Sáenz, Manuela Cañizares y muchos más. Y también hubo un reconocimiento de parte del legislador César Ron para sus colegas asambleístas, con aplausos en reconocimiento a su labor. Quiero pedirles a los hombres de esta asamblea que le rendamos un justo homenaje, dándoles un voto de aplauso. Gracias, señor presidente. Con la aprobación de esta resolución, cada 9 de junio se celebrará el Día del Voto Femenino en Ecuador. Se reconoce el legado de Matilde Hidalgo de Procel. Se solicita al Ministerio de Educación y Cultura promuevan su legado y se dispone la coordinación de relaciones internacionales para articular con los otros parlamentos de Latinoamérica el reconocimiento a su memoria. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Por unanimidad, el Pleno del Legislativo exhortó al presidente de la República para que disponga la intervención del ministro de Transporte y Obras Públicas en el corredor vial que une a los cantones de Guayaquil, Machala y Huaquillas. A través de una resolución, el Legislativo solicitó celeridad y el cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de los tramos Naranjal-Tenguel, Tillales-Río 7, pertenecientes al mencionado corredor. Para el efecto, el Parlamento requiere que las autoridades involucradas elaboren un cronograma de actividades del que se informará al Pleno de la Asamblea Nacional en un plazo no menor a 90 días. La proponente de esta resolución es la legisladora Patricia Enríquez. Un exhorto ahora de que se termine la concesión, que se vigile esa concesión, que se haga esa concesión, que se entregue esa concesión a alguien, alguna empresa nacional, internacional, pero que se lo haga. Y que la carretera o vía de primer orden se termine en forma adecuada, porque tenemos que darle seguridad a las personas que transitan por ahí y no podemos permitir más muertes, más vidas perdidas. Es momento de una pausa, pero enseguida regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por su sintonía. Continuamos con la información. La Comisión de Fiscalización archivó el pedido de juicio político en contra de la ministra de Gobierno María Paula Romo. Con esta decisión, el tema no será discutido en el Pleno. Recomiende el archivo de este juicio político, toda vez que no se ha logrado demostrar incumplimiento de las funciones de la ministra María Paula Romo. Con 9 votos, la Comisión de Fiscalización resolvió el archivo del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Según los comisionados, no se encontraron pruebas que demuestren el incumplimiento de funciones y cuestionaron que hubo falta de contundencia por parte de los interpelantes. En los primeros temas había claridad de que no se le puede atribuir a una sola persona una responsabilidad, que es una responsabilidad compleja, preocupante y cuestionable que aquellos que se encuentran interesados
en una posición de interpelación no pongan el interés que corresponde para un propósito que se busca. Hoy quizás este voto no me haga tener los votos del 2021, no. Hay que pensar en el país. Entre las conclusiones sostienen que el borrador del informe de Contraloría no establece que hubo perjuicio al Estado por el uso del helicóptero policial. Sin embargo, los comisionados darán seguimiento al tema. Se ha demostrado también que autoridades que tienen nivel de riesgo por encima del 90%, como es el caso de la ministra de Gobierno, requieren seguridad de manera permanente, obviamente cumpliendo con los protocolos establecidos, y esta seguridad además se amplía a su núcleo familiar más cercano. Quienes votaron en contra fueron los legisladores Carmen Rivadeneira y Luis Núñez, pues consideran que hubo pruebas suficientes para llevarla a juicio. La ministra haya utilizado las aeronaves de la Policía Nacional para irse a vacacionar con su familia. Y ese es un hecho que merece ser condenado. Desde Creo, los interpelantes rechazan la decisión y anuncian una nueva solicitud de juicio político. Por los abusos de la fuerza en las últimas revueltas por parte de la policía, segundo, por el uso de gases lacrimógenos caducados y tercero, por el uso y el ataque con esos gases lacrimógenos a los centros de acogida. Con el archivo de la comisión, el documento será conocido por el presidente, sin embargo, este no pasará a discusión en el Pleno. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La comisión ocasional que investigó los hechos del paro nacional entregó el informe al presidente de la legislatura. El documento detalla los acontecimientos de las movilizaciones y determina 10 conclusiones y 9 recomendaciones que deberán ser conocidas y debatidas en el Pleno del Parlamento. El informe de la Comisión Multipartidista que investigó los hechos suscitados en las manifestaciones de octubre pasado concluye que la emisión del Decreto Ejecutivo 883 fue el detonante para la paralización. Además, concluye que se evidenció vulneración de derechos humanos, uso excesivo de la fuerza, así como también determina que no hubo sustento para confirmar un golpe de Estado. En el informe consta, lo que lamentamos es la ausencia del informe del Centro de Inteligencia Estratégico, que si hubo aquí la construcción de una teoría de golpe de Estado, no hubo el sustento desde el sector oficial para poder incluir este tema en el informe, porque el señor de inteligencia simplemente con documento secreto reservado nos dijo que no podía venir. El documento relata a detalle los hechos de los 11 días de paralización y recoge las voces de todos los ámbitos. Por ello recomienda que se observen las sugerencias de organismos internacionales. Acojan además los informes de la CIDH y demás organismos internacionales que velan por los derechos humanos. Creo que el informe es un informe que no incrimina, es un informe que saca lecciones políticas para el ejercicio del buen gobierno, para el fortalecimiento de la democracia. También determina responsabilidades de investigación al ámbito de la justicia, por ejemplo a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo, para que individualicen cada caso de posible violación de derechos humanos. Se ha investigado de oficio los actos vandálicos que sucedieron en Guayaquil, en los barrios periféricos de Guayaquil. Se ha determinado cuáles fueron las causas y los orígenes de los mismos, hasta dónde van el avance de las investigaciones de los atentados contra la infraestructura pública, contra los edificios públicos. Sin embargo, hubo voces que se muestran en desacuerdo y cuestionan el documento, aseguran que hubo miedo y temor en la comisión para señalar responsabilidades políticas. En las líneas generales, en las líneas fuertes, donde hay que ser claro, donde hay que ser contundente, donde no se puede divagar, donde hay que precisar, donde hay que concretar, no se concreta. Por ejemplo, entrenamiento militar, preparación previa con escudos metálicos prefabricados, combate, línea de guerra, línea de batalla y la quema del edificio de la Contraloría General del Estado. Si estas evidencias no son hechos suficientes para hablar de subversión, entonces ¿de qué estamos hablando? Si bien indicaron que el documento no establece responsabilidades ni nombres en concreto, aseguran que abre la puerta para que la Asamblea ejerza control político y fiscalización. El documento fue entregado a la presidencia de la Asamblea y en lo posterior deberá ser conocido y debatido en el Pleno de la Asamblea. Lorena Espinosa, TVL Noticias.
Con 7 votos afirmativos, la Comisión de Justicia aprobó el informe sobre la objeción parcial y la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. La mesa legislativa recomienda al Pleno ratificarse en 25 artículos y allanarse en 12. La Comisión de Justicia elaboró un solo informe con las 2 objeciones enviadas por el Ejecutivo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, la una que fue parcial y la otra por inconstitucionalidad. En el informe recomiendan ratificarse en la mayoría de objeciones y allanarse en 12. Varios temas, ¿no? En el allanamiento, por ejemplo, está el tema de agiotaje, recordarán ustedes el suero de leche que generó algunas preocupaciones, nos parece que el texto del Ejecutivo es más apropiado. En el tema también de gallos, recordarán que hubo un sector preocupado en torno a este artículo, también nos hemos allanado al Ejecutivo. Asimismo, la Comisión recomienda eliminar las 2 observaciones por inconstitucionalidad. Esto tras el dictamen de la Corte respecto del comiso sin condena y el juzgamiento en ausencia de delitos contra la integridad sexual de niños y adolescentes. De conflicto armado, bueno, ahí obviamente nos hemos ratificado porque la Corte establece que no es inconstitucional el tema de juzgamiento en ausencia en el caso de delitos en contra de niños, niñas y adolescentes. También tenemos que acatar el dictamen de la Corte, eso sale de la reforma también. Mientras que la transitoria relacionada al aborto por violación, la Corte señaló que no cabe pronunciamiento, por lo que aunque no sea aplicable, quedará en las reformas. En el momento que entre en vigencia esa norma, automáticamente hay que presentar una reforma por ese artículo. Va a quedar, vulgarmente dicho, va a quedar guindado. No tiene efecto alguno, no tiene aplicabilidad. Sin embargo, el asambleísta Henry Cucalón es optimista y resalta los puntos positivos que se implementarán con la vigencia de las reformas al COIP. Recordemos que ahí se están implementando varias de las reformas que tienen que ver con seguridad ciudadana. Personas que han sido sentenciadas por delitos contra la vida tienen que cumplir su sentencia en la cárcel. El tema de los medios de comunicación, que en delito flagrante contra la vida, no en todos los delitos, se puedan mostrar los rostros de quienes han sido detenidos. El informe ya fue remitido a la presidencia de la legislatura y se tiene previsto que el debate y aprobación en el Pleno sea la próxima semana. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 9 votos a favor, la Comisión de Justicia acogió el dictamen de la Corte Constitucional sobre la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley del Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes. Los comisionados mostraron su inconformidad frente a esta decisión del organismo. Con desacuerdos, la Comisión de Justicia aprobó el informe no vinculante de la objeción parcial por inconstitucionalidad al proyecto de ley orgánica del Registro Ecuatoriano de Violadores, Agresores y Abusadores de Niños, Niñas y Adolescentes REVAS. Según los legisladores, la Corte Constitucional antepuso el derecho laboral sobre el principio del interés superior del niño. Pero también dejando claro que la posición de la Asamblea Nacional priorizó el derecho superior del niño y que lamentablemente no fue considerado en el dictamen de la Corte. No se explica esa parte que era una parte medular del argumento presentado por la Asamblea Nacional. Y hoy se está poniendo un elemento o un derecho, el derecho al trabajo por sobre el derecho al interés superior del niño. En la Carta Magna e instrumentos internacionales disponen que los niños son sujetos de protección legal especial, que los estados deben adoptar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para protegerlos. Jimena Peña, titular de la mesa, no descartó presentar enmiendas a la Constitución para que se respeten estos derechos. Creo que es importante que como legisladores, como sociedad, debatamos y analicemos si en efecto dentro de nuestra Constitución son necesarios cambios que nos permiten tener legislaciones como estas que van encaminadas hacia la protección de los niños, niñas y adolescentes. Por su parte, la asambleísta Lourdes Cuesta, proponente de la iniciativa, lamentó la decisión del presidente de la República, pero su propuesta no quedará ahí, pues seguirá en pie de lucha para que se aplique este registro para violadores. Hay otras alternativas, señaló, pero que esto va más allá por decisión política. Imagínese usted que si se hace una ley autónoma, tomando en cuenta el Código Orgánico Integral Penal, teniendo en cuenta el Código de la Niñez, teniendo en cuenta la Constitución, tratados internacionales, sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos dicen que no. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si ponemos esta norma en el Código de la Niñez y Adolescencia? También nos van a vetar por inconstitucional. Los legisladores plantearon que el Ejecutivo presente una norma alternativa y no se dejen en indefensión a los niños. Proponga una alternativa para dar una viabilidad a esta propuesta que hizo la Asamblea Nacional y que fue aprobada por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional.
Cabe señalar que el Ejecutivo en su objeción señala que si bien la iniciativa es loable porque establece una inhabilidad a las personas con sentencia ejecutoriada, la propuesta del Ejecutivo de crear un registro contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución e instrumentos internacionales. Mariela Logroño, TVL Noticias. El presidente de la Asamblea Nacional recibió una propuesta de reformas a la Ley Especial Amazónica que busca garantizar la distribución y utilización de los recursos para esta región. Según el asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Eliseo Azuero, la propuesta de reformas a la Ley Amazónica busca mejorar la distribución de los recursos para la región con el fin de mejorar aspectos que necesiten cambios. Aspectos que tienen relación con la utilización mucho más efectiva de los recursos que hoy son bastante importantes, que llegan a la Amazonía, para que llegue en condición de crédito, para actividades con alto contenido de conservación ecosistemática de la región amazónica. Con la reforma aseguró que se busca el financiamiento para la creación de universidades. Para que exista financiamiento para la educación superior, fundamentalmente en lo que tiene relación con la creación de las universidades amazónicas y la vialidad, que hoy por hoy no la tenemos y que fue un derecho que tuvo la Amazonía en su momento y que fue eliminado en Montecristi. El legislador entregó el documento al presidente de la Asamblea y pidió que se lo trate con celeridad. Daremos la celeridad al caso y seguramente estaremos abiertos a que en el debate, en el proceso en el cual esta ley tenga que procesarse en la Asamblea Nacional en todas sus instancias, recibiremos los aportes, mejoras y comentarios que permitan hacer una ley mucho más eficiente. El documento deberá ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa y en lo posterior ser remitido a una comisión para su respectivo tratamiento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Voces y opiniones. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Jimmy Candel y César Solórzano analizaron el proyecto de ley de simplificación tributaria. Los legisladores revelaron que el Ejecutivo vetará la iniciativa en temas de educación. Tras la aprobación del proyecto de ley de simplificación tributaria, la Asamblea Nacional está a la espera del pronunciamiento del Ejecutivo. Durante el programa Tercer Debate de esta semana, Jimmy Candel y César Solórzano, legisladores de la bancada de Integración Nacional, destacaron la incorporación de artículos relacionados con la docencia comunitaria. El tema de las madres comunitarias constituidas en educadores populares, en alfabetizadores, en gente que dirige biblioteca, en gente que está dedicada a la educación popular, gente que recibió emolumentos del Ministerio de Educación, pero nunca fueron afiliados al Seguro Social. En que se pueda reconocer estos recursos o este derecho que tienen estos educadores que realmente no habían sido ellos incluidos dentro del pago, obviamente, de sus haberes. Me refiero incluso también al tema de seguridad social. Dentro del proyecto de ley se incluye una disposición transitoria para que el Ejecutivo cancele los favores pendientes a los docentes comunitarios. De la posibilidad de que se emitan bonos del Estado para pagar deudas que tengan el Estado a través de sus organismos. Esto es alrededor de 13 millones de dólares, que es lo que se esperaba, que se haga justicia con estos educadores. Por otro lado, Solórzano defendió la inclusión del artículo relacionado con la reinversión que harán las empresas telefónicas por el uso del espectro radioeléctrico. No entiendo la preocupación de varios legisladores. No sé cuál es su preocupación, si es el Estado mismo el que va el que lo va a hacer actualmente, y con la ley que aprobamos lo va a seguir haciendo el Estado. Esos recursos van a reinvertirse por parte del Estado, quien va a tener disposición amplia sobre los recursos. Si el Ejecutivo objeta el proyecto de ley, la Asamblea Nacional tendrá 30 días para la elaboración del informe respectivo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Que tenga un excelente inicio de semana. Recuerde que nos vemos todos los domingos. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.